Olá, buenos dias a todas e todos. Bom dia a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui. Sou Thais Yervolino, da campanha latino-americana por el derecho a la educación. É um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar, fazer reflexiones sobre el ODS 4, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que tiene que ver con educación, con el derecho humano a la educación. Es un evento de clave en alianza con la campaña brasileña por el derecho a la educación, con la campaña argentina por el derecho a la educación y con el foro Dakar Honduras también. Y todas y todos juntos vamos a conversar sobre este evento que recién se realiza en Nueva York, no el Foro Político de Alto Nivel, y sobre la pregunta que ponemos aquí, ¿no? ¿En qué estamos con el ODS 4? ¿No? Solo para recordarles, la CADE hizo una cobertura sobre el foro, ¿no? Sobre nuestra participación, la participación de las organizaciones que estuvieron ahí luchando y haciendo incidencia por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe. Les invito a entrar, a conocer. Y como cierre de toda esta cobertura, estamos aquí entonces con Marcela Brownie, que es de la campaña argentina por el derecho a la educación, Andressa Pelanda, de la campaña brasileña por el derecho a la educación, Juan Ramón Namaya, del Foro Dakar Honduras, Laura Gianecchini y Tamara Montalvo del equipo regional clave y María Elena Urbano, que es de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación y que representará el comité directivo de la clave como cierre de este evento. Bienvenidas y bienvenidos desde ya, muchas gracias. Y le paso entonces la palabra a Marcela Brownie. Muchas gracias. Bienvenida. Adelante, Marcela. Hola, gracias Thais y gracias a todo el equipo de la CLADE. Sí, la verdad que se ha hecho un trabajo increíble de cobertura y de incidencia y de presencia de el ODS 4, aún cuando no estaba bajo revisión, creo que hemos logrado ponerlo en la agenda. Estoy muy engripada, así que les pido disculpas que no soy una imagen muy inspiradora, pero estoy muy con un resfrío muy grande. Bueno, en primer lugar, lo que quiero comentar respecto a Argentina es que es un hecho inédito que el gobierno argentino no estuvo presente en esta edición del Foro Político de Alto Nivel y por primera vez no presenta informe voluntario. Y no solo eso, sino que no reconoce a la Agenda 2030 como mandataria en un contexto que dice que la Agenda 2030 es una narrativa comunista y a la que no adhieren. Entonces, esto es muy importante porque digamos, como posicionamiento país frente a una agenda que es la agenda a la que el mayor número de países suscribió, 193 países suscribieron y es mandataria. Si bien no es vinculante, es mandataria en términos políticos, es mandataria. Por el poco tiempo que tenemos, voy a dar algunas pinceladas de cómo estamos en el país respecto a las metas. Nosotros, como todos los años en la CADE, hemos hecho un informe que se encuentra ya disponible en nuestra web y al que agradezco a Juan Colisignio por el enorme trabajo de poner esto a disposición y una campaña que también está en marcha respecto a estos números. Entonces, como decía, voy a dar como algunas, digamos, pinceladas o subrayar algunas cosas que nos parece importante respecto a todo el sistema. Respecto inicial, digamos, a lo que sería primera infancia y educación inicial, es el nivel uno de los niveles que tiene mayores dificultades, ya que de 0 a 3 años
prácticamente no hay oferta educativa para esta población y entonces queda en manos del sector privado. Por ejemplo, para decirles, el 36% de la población de 3 años no asiste a la escuela. En cambio, hay una oferta, los índices nos dicen que eh, es muy universal cuando empieza a ser obligatoria la educación. Por eso el hecho de que por ley haya educación, sea obligatoria la educación, garantiza derechos. La obligatoriedad implica que hay un Estado que se hace cargo de proveer y de garantizar este derecho. Entonces es muy importante y también de entender el concepto de obligatoriedad. La obligatoriedad es por parte de los estados a generar esta garantía. Eh, entonces, esto les decía, a partir de los 4 años que es obligatoria, empieza a ser como prácticamente universal. Lo que tenemos en este nivel es dificultades porque hay una heterogeneidad muy grande de quienes garantizan esta posibilidad y esto es un tema también a reflexionar, pero que no lo voy a traer en este momento porque nos llevaría mucho tiempo. La educación primaria es casi universal en nuestro país, o sea, prácticamente todos los niños y niñas de esa edad asisten a la escuela primaria y terminan la escuela primaria. Lo que nos dicen los últimos estudios es que tenemos graves problemas de aprendizaje, lo cual esto está sucediendo en prácticamente toda la región y acá, igual que en todos los niveles educativos, hay una relación muy íntima entre asistencia a la escuela, la capacidad de aprender y estudiar, o el rendimiento, que es una palabra que no me gusta, y la cuestión socioeconómica. O sea, es casi directamente proporcional la cuestión de que la población más pobre es la que tiene más problemas de aprendizaje. Esto no tiene que ver con que sean más inteligentes o menos inteligentes. Tiene que ver con la capacidad, por ejemplo, con hambre no se puede aprender. En nuestro país, el 50% de niños, niñas y adolescentes están en una situación de pobreza, con todo lo que significa esto. Cuando decimos pobreza, decimos un montón de derechos vulnerados, de vivienda, de acompañamiento, de cuidados, trabajo infantil. Entonces, esto impacta, por supuesto, en la capacidad de aprendizajes. Cada uno de estos temas nos abriría conversaciones que espero que después podamos tener, pero que ahora no puedo profundizar. Una cosa interesante para traer, porque siempre se cree que la educación privada es la que más ofrece oportunidades o etcétera. Bueno, la matrícula es mayormente estatal, o sea, nuestra población está mayormente asistiendo a la educación estatal. ¿Qué pasa en el secundario? Ustedes saben que el secundario también en Argentina es obligatorio, no hay tantos años, por eso creo que ahí también hay que tener una comprensión respecto a los procesos que van teniendo respecto a esta conciencia de derechos y la garantía de derechos que proveen los estados, en un contexto de país donde, no sé si ustedes saben, pero nuestro país es federal. Esto quiere decir que hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos nacionales y los subnacionales o provinciales, y esto que estoy diciendo compartido en realidad es relativo porque mayormente cae la responsabilidad en los gobiernos provinciales, que son los que más deben aportar, y ahí es donde se produce todas las desigualdades y las inequidades respecto a los esfuerzos que hacen los gobiernos provinciales para proveer y garantizar este derecho. Este es todo otro tema de conversación y se convierte en una mantita corta. Muchas veces cuando los estados nacionales aportan más financiamiento, entonces los provinciales se retiran y ahí es donde se juegan todas las inequidades. La secundaria hemos conquistado el acceso a la secundaria, pero tenemos algunos problemas con el tema de la terminalidad educativa. Y además, dentro de la terminalidad, tenemos una situación de permanente, lo que llamamos desvinculación o intermitencias. ¿Qué quiere decir?
que tenemos estudiantes que entran y salen, como que van un ratito y después se retiran, aunque cuando uno les preguntan, ellos dicen, las juventudes dicen, bueno, nosotros vamos a la escuela, se perciben como estudiantes, pero entran y salen porque trabajan, porque la maternidad, paternidad adolescente a partir de los 16 años en Argentina es muy grande, prácticamente entre el 13 y el 11 de los niños y niñas nacidos en Argentina son de madres, padres, adolescentes, y esto es un promedio, quiere decir que en algunas zonas este volumen crece y esto atenta contra la asistencia. Entonces, acá lo que decimos es, acá tenemos un problema sobre todo en el segundo ciclo, donde coinciden los índices de maternidad-paternidad. Hay un 10% prácticamente que no asiste a la escuela en esta edad, dentro de 15 y 17 años no asisten. Por otro lado, en el último año, en el 2023, hubo un 19% de crecimiento de la repitencia. ¿Y por qué traigo esto? No porque me preocupe la repitencia, que en realidad uno podría verlo en términos de pedagógicos, a veces como procesos, alguien que necesita más tiempo o un sistema que es injusto y que no acompaña en los procesos de aprendizaje, pero lo traigo como una preocupación porque sabemos, sobre todo en los sectores de mayor situación de vulneración de derechos o de vulnerabilidad, cuando alguien repite, aumenta el riesgo de que no continúe estudiando por diversas causas, muchas que también abre conversaciones que no puedo traer ahora por el tiempo, pero estamos hablando de un 19% que estaría en riesgo de no poder terminar su escolaridad. Y acá sí los invito a ver una campaña que hicimos a principio de año, donde trajimos algunos índices de mejora en estas cuestiones de acceso, terminalidad y repitencia, donde asociamos, hubo muchas mejoras, contrariamente a lo que uno cree y muchas veces se dice, en pandemia y en pospandemia. ¿Por qué? Porque hubo estrategias y políticas de mayor acompañamiento y una mirada que muchos creen que es deterioro pedagógico, pero yo afirmo y creo profundamente que muchas cosas que se creen que son buenas, como mayor exigencia, mayor repitencia, todo lo que significa dejar de lado a lo que son las contextualizaciones y la educación situada y el acompañamiento de biografías completas y de acumulación de desventajas. Cuando se pusieron en marcha estas políticas de acompañamiento, los índices de mejora educativos, sobre todo en secundario, mejoraron tremendamente. Entonces, se sabe que la repitencia, por ejemplo, de ninguna manera mejora ni la calidad ni el cumplimiento de las garantías. Sobre todo porque cuando se repite, nadie que hace lo mismo de la misma manera va a obtener mejores resultados. Entonces, ahí es interesante, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires en este momento está modificando su régimen educativo en este sentido. La promoción efectiva de la secundaria es total, es del 86,6%. Esto quiere decir que más o menos hay un 13,4% que no se gradúa o no se gradúa en los tiempos previstos, que también pondrían entre signos de pregunta qué es esto de la sobredad y bueno, estas cuestiones que tienen que ver con lo que ya dije antes, de no reconocer las biografías diversas y los contextos diversos. Y por Marcela, tres último, minutos, perdona. tres, Tres minutos. hoy tengo muchos problemas. Entonces, acá sí decir que se achicó la brecha de género, prácticamente el 50% de quienes asisten son mujeres. Lo último es decir que creció el tema en adultos, en educación para jóvenes y adultos, que es un tema que en particular en la CLADE seguimos con mucho detenimiento. Creció la matrícula en formación profesional y también creció la matrícula en secundaria. Acá yo diría que también tiene que ver con el tema de cuanto menos funciona la secundaria común, por decirlo, más se asiste a la educación para jóvenes y adultos por un tema de justamente de procesos, de temas de edad, etcétera, etcétera. Acá tenemos un problema muy grave
con que el sistema educativo argentino tiene un vacío entre los 16 y los 18, que si se acuerdan es donde más deja los chicos y chicas, los jóvenes, la escuela secundaria, y no tenemos una oferta para hacerles a estos jóvenes, salvo a los 18 que entran acá, y la educación para jóvenes y adultos, si bien va creciendo el número de matrícula, no tiene un aumento de financiamiento. Bueno, voy a dejar de lado un poco el tema de contextos de encierro, donde es una modalidad educativa que tiene muchas injusticias, justamente es una población totalmente vacía de derechos, y me voy a ir al financiamiento, que es unos temas que nos ocupa bastante en la clave. En Argentina hubo una tendencia a la baja de más o menos un 30%, o sea, de una caída de un 30% en términos de pesos constantes entre el 2015 y el 2022. 30%, que es un montón. Lo mismo en los salarios, hubo una caída del 28% entre el 2016 y el 2021, y aunque hubo un pequeño crecimiento entre el 2016 y el 2023, en términos reales, en un país que tiene una inflación tremenda, hubo una pérdida, digamos, muy fuerte con respecto a los valores reales y constantes, y además este gobierno retiró lo que es el FONID, que había sido una conquista muy, muy grande, este fondo de asistencia del gobierno nacional a los estados provinciales, lo retiró por decreto recientemente, y esto hace que se cuente más o menos con un 20% menos de financiamiento para salarios docentes, ¿no? Como una falta de reconocimiento enorme a esta labor. Quiero ahora, digamos, a ver si puedo compartirles algunas cosas sobre el financiamiento, sobre todo lo que me gustaría señalar, porque esto es muy importante, porque todos los que trabajamos en temas de financiamiento educativo, luchamos mucho por el porcentaje del PBI. Argentina tiene una ley de financiamiento educativo específica, y también en su Ley Nacional de Educación contempla, digamos, subraya la obligatoriedad de financiar por lo menos el 6% del PBI. Pero en países como el nuestro, de los que tiene una alta fluctuación económica, realmente esto quiere decir muy poco. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir, digamos, presionando para que esto se cumpla, que se cumplió por única vez en el 2015, no sé si se ve aquí, es esta segunda barra negra, se cumplió por única vez, o sea, en el 2006 empieza la ley, que es la primera barra verde turquesa, y fue creciendo, creciendo hasta llegar al 6%, y luego empezó a decrecer. Pero si ustedes ven, me interesa que vean acá, donde Argentina tuvo un decrecimiento muy fuerte de su PBI. ¿Qué quiere decir? Que aunque por momentos llegamos a cumplir con esa ley y parecería que tuvimos más financiamiento, la torta se achica. Si ustedes ven acá, en los numeritos que dicen -2, 4, -6, es el decrecimiento del PBI. No sé si se alcanza a ver bien. Entonces, ¿acá qué quiere decir? Que si la torta es más chica, entonces no, esto no es una garantía. Por ejemplo, esto produce que aunque en el 2017 haya disminuido el porcentaje del PBI destinado a la educación, aumenta el valor respecto al año anterior, en valores constantes. No sé si alcanzan a ver que en el 2017 entonces aumenta este valor constante. Y de manera inversa, en el 2020, si lo ven aquí, si bien aumenta el porcentaje de PBI, ves que hay un 13% ahí, no sé si lo alcanzan a ver, aumenta el PBI en un 13% destinado a educación, disminuye en términos reales respecto a años anteriores. Por eso es muy importante, no solamente, y acá les muestro el último cuadro, el último gráfico antes que Tamara me eche.
Acá pueden ver, las barras son el azul, lo que aporta el gobierno nacional, y la barra naranja es lo que aportan los gobiernos subnacionales o las provincias. Como ven, el mayor aporte lo hacen las provincias y como les decía antes, acá se juegan las inequidades porque cada provincia hace el esfuerzo educativo que puede o que quiere, a veces que quiere y no que puede, porque hay jurisdicciones muy ricas que aportan muy poco en relación a su posibilidad. Y como ven, la curva esta gris muestra el decrecimiento que les mostraba, que les mencionaba al inicio, que francamente en los últimos años hubo un decrecimiento de prácticamente el 30%. Pero lo que les quiero subrayar, y por eso es importante, que ojalá en la próxima ley de financiamiento, en la última gestión hubo dos iniciativas o dos intentos de actualizar la ley de financiamiento, tengamos algunos resguardos para esto que les comentaba antes, que si bien el garantizar un porcentaje de PBI ha sido una conquista importante, no necesariamente nos resguarda en lo que es la inversión educativa real. Un último tema que no he, digamos, que no he traído y me parece importante, tenemos, si bien en la Argentina la educación universitaria no es obligatoria, sí ha habido muchos esfuerzos en gestiones anteriores de ampliar esta posibilidad generando una mayor capilaridad y aumento de universidades a nivel municipal y local. Bueno, en esta última gestión tenemos un hecho inédito que las universidades han sido totalmente desfinanciadas, se prolongó el presupuesto del año anterior. Quiere decir que la mayoría de las universidades están teniendo presupuesto prácticamente para funcionar, no llegan hasta fin de año y esta es una lucha muy fuerte con mucho acompañamiento de la ciudadanía en general por un reconocimiento de lo que significa el acceso a la universidad para un alto grupo de la población. Y esto también entendemos que es una estrategia muy fuerte, el de financiamiento, para llevar al abismo a las universidades y de manera indirecta llevarlas a la privatización. Bueno, dejo hasta acá para respetar un poco los tiempos y seguramente seguiremos en conversaciones luego. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu excelente reporte. Tenemos una pregunta que abriremos el espacio después. Quiero recordarles que tenemos interpretación del portugués al español, al creol también. Entonces, por favor, para aquellas personas que se han unido un poco después de la apertura del evento, que sepan que pueden utilizar la función de interpretación aquí en el Zoom. Quisiera aquí darle la bienvenida entonces a Andresa Pelanda. Ella es la coordinadora de la campaña brasilera por el derecho a la educación y nos va a comentar un poco cuáles son las novedades del informe presentado ahora en el Foro Político de Alto Nivel. Bienvenida, Andresa. Tienes 10 minutos. Yo 3 minutos antes del final te aviso. Gracias por estar aquí. Adelante. Gracias, obrigada, Tamara. É importantíssimo esse evento e essa troca que Clade está fazendo nesse final, né, de fórum político. Então, terminou ontem, então, bem fresquinho para que a gente possa trazer esse balanço, né, esses informes sobre o que aconteceu aqui em Nova York. Eu ainda estou aqui. Nessas 2 últimas semanas e também muito feliz de ver algumas pessoas aqui também que são da rede da campanha brasileira. A gente divulgou bastante o evento, então que bom vê-los e vê-las também aqui. A gente tem algumas coisas a abordar, né, sobre o que aconteceu aqui nesses últimos dias, além do relatório, então eu vou falar isso bem rapidamente também para cumprir também com o meu tempo, mas sobre o relatório especificamente, esse é o segundo relatório voluntário nacional do Brasil, aqui em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O primeiro foi, acho que 2016, 17,
ou seja, no governo Temer, né, pós-golpe em 2016, mas quem tinha se comprometido tinha sido o governo Dilma, né? Então a gente entende que, de novo, né, o Brasil voltando pós o governo Bolsonaro, a arena internacional é um momento também chave para esse reposicionamento, e por isso também que o Brasil fez esse relatório agora, né? Na abertura da Assembleia Geral no ano passado, o presidente Lula, já que o Brasil abre, né, todos os anos a Assembleia, ele falou sobre o Brasil estar voltando para a arena internacional e que prestaria contas, inclusive, sobre os ODSs, e por isso, né, se voluntariou para esse ano, e isso foi cumprido. Um ponto muito positivo e que foi importantíssimo para nós da sociedade civil é que o relatório voluntário nacional do Brasil, né, do Estado brasileiro, ele incorpora as recomendações que a sociedade civil fez no seu relatório Luz. Né? Então, não são todas, foi um filtro, e aí eu vou falar dessa parte negativa, né? Mas é a primeira vez e um dos únicos relatórios em que o Estado brasileiro, o Estado Nacional, né, coloca justamente dentro do relatório o que está no relatório da sociedade civil e dialoga com esse relatório, e isso foi visto com muito bons olhos pelos demais países, e vários fizeram perguntas, inclusive, ao Brasil em relação a isso. Né? E aí vamos para a parte negativa, né? Não são todas as recomendações das áreas que estão incorporadas, muitas delas eles selecionaram aquelas especialmente que o governo fez já alguma coisa em relação a elas, então as sobre financiamento adequado, sobre implementação do custo aluno-qualidade, sobre várias dessas questões não estão, né, no eixo, por exemplo, do ODS 4, mas algumas estão, né? Então, por exemplo, a discussão sobre educação de jovens e adultos é citada, a gente tem um terço da população adulta brasileira que é analfabeta funcional, né? Isso é uma das preocupações estruturais nossas no Brasil, e para o próprio relatório a gente coloca, mas a resposta é que foi feita uma bolsa permanência para ensino médio, né? Enfim, que ainda tem uma luta para que a educação de jovens e adultos seja incorporada, ou seja, tem também uma tentativa de espremer ali o dado para que caiba dentro do que os programas do Brasil já fizeram. Bom, dito isso, a gente tem o nosso relatório, né, voluntário nacional, desculpa, o nosso relatório Luz da sociedade civil, a gente está distribuindo ele aqui em inglês, já está disponível no site gtagenda2030.org.br e no próprio site da campanha. O nosso relatório aqui da sociedade civil, a campanha brasileira é a cofacilitadora do capítulo do ODS 4, né? Então, são mais de centena de organizações que fazem parte desse relatório. É um relatório, aqui estão os logos das organizações. É um relatório que é publicado todos os anos, então também já é uma referência para alguns países aí nesses debates de colaboração da sociedade civil, né, de várias áreas para a construção desse relatório. E o nosso balanço é que a gente melhorou muito em relação ao ano passado, porque ano passado, último ano, né, de relatório que traz os dados do governo Bolsonaro, estávamos com a maioria das metas em retrocesso, mas como a gente teve nesse último ano e meio uma retomada, né, das políticas sociais no governo Lula, a gente tem um avanço em relação a esse percentual de retrocesso, né? Então diminuiu as metas em retrocesso, mas ainda assim a gente avança em um progresso muito insuficiente para cumprir com as metas no prazo, né? Então a gente tem 35% em progresso insuficiente, 7% somente em progresso suficiente, 23% em retrocesso, ou seja, menos, né, do que um quarto, ano passado era a maioria, 25% estagnada, 6% em risco e 3% com falta de dados. Né? Então, é um cenário ainda muito desafiador, né, para o Brasil cumprir com a Agenda 2030 e em algumas das políticas e programas que estão sendo lançadas nesse último ano e meio,
não há ousadia suficiente para acelerar esse cumprimento das metas. Inclusive, isso foi o que eu levei numa reunião em que estivemos na missão do Brasil, né, da sociedade civil na missão do Brasil, aqui em Nova York, com 2 ministros que estavam aqui presentes, o ministro Márcio Macedo, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República, e o ministro Wellington Dias, que é da Seguridade Social, Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu mencionei que no projeto de lei que o governo mandou, né, o Ministério da Educação enviou para o Congresso Nacional sobre o novo Plano Nacional de Educação, muitos dos percentuais de metas e prazos, né, para cumprir algumas das metas estão protelados para daqui a 10 anos, já que o plano é decenal e que vai além, né, da Agenda 2030, porque a Agenda 2030 termina daqui a 6 anos. Né? Então, se essas metas continuarem pouco ousadas, como o governo enviou, a gente não vai cumprir com o ODS 4 até o final da Agenda 2030. Né? Então, essa também foi um exercício de interlocução entre o internacional e o nacional que estamos fazendo. Né? Então, a gente tem um desafio grande também no Brasil para avançar em termos de políticas públicas. E aí eu queria mencionar mais 3 pontos, além dessa questão do relatório voluntário e do relatório Luz. Um primeiro, que o Brasil lançou aqui na ONU, esse ano, um novo ODS, o ODS 18, né, são 17 até agora, e aí ele lança o 18, que na verdade, não formalmente, né, não foi adotado formalmente pelos países, mas é uma proposta aí de indução para a agenda de igualdade étnico-racial. Então, ele propõe um ODS focado em igualdade étnico-racial, e aí teve o evento de lançamento aqui, vai ter um novo lançamento no Brasil, no Rio de Janeiro, na semana que vem, junto com o relatório voluntário do Brasil, estaremos também. E a ideia é que possa aprofundar essa discussão de igualdade étnico-racial, além de transversalizar nos outros ODSs o tema. O Brasil hoje tem um Ministério de Igualdade Racial, então ele está bastante focado nessa agenda, e é um dos ODSs com os quais a gente colaborou, porque a gente integra a Comissão Nacional dos ODS, que foi reinstalada, né? Então, que tem sociedade civil e governo, e a gente tem um grupo de trabalho específico sobre o ODS 18, para ter também metas tangíveis, propostas concretas, né? E que seja também uma meta que traga aí uma perspectiva global. O segundo ponto que eu queria tratar, por fim, é sobre o evento paralelo que participamos, que foi Marcela, uma das grandes organizadoras, né? Sobre o mecanismo regional de monitoramento do ODS, dos ODSs, né? Então, uma discussão aí de América Latina, e eu fui não representando a campanha brasileira em si, mas representando o C20, já que o Brasil hoje cedia o G20, né? O encontro dos 20 países aí que compõem esse grupo, e nós estamos na cofacilitação do GT de Educação do C20. Então, uma das questões estruturais de princípios para o C20 foi o alinhamento à Agenda 2030, ao Acordo de Paris, né, e à Agenda de Addis Abeba. Então, a gente fez essa interlocução nesse diálogo aí do mecanismo regional, e eu trouxe alguns das recomendações que dizem respeito a esse alinhamento aí entre os ODSs, especialmente ligadas a financiamento, justiça fiscal, que são agendas que a CLAD tem muito forte. E, por fim, nós também construímos um evento paralelo, que contou com 2 outras organizações brasileiras, a Gestos, que coordena o relatório Luz, e o IDDH, que coordena as incidências do Coletivo para Revisão Periódica Universal. Então, são 2 organizações que coordenam, né, incidências internacionais em Nova York e Genebra, sobre a territorialização dos ODSs por parte com, né, a participação de jovens. A gente tem um projeto conjunto em que a gente está fazendo formações tanto de grêmios estudantis quanto de jovens acima de 18 anos,
justamente no sentido de educação em direitos humanos, e um dos temas são os ODS. Então, a gente fez esse evento paralelo para falar sobre como, né, localizar os ODS, né? A gente fala dessa agenda global que muitas pessoas dos nossos países sequer sabem o que é, né? É muito distante das nossas populações. Então, a ideia desse projeto, desse debate, foi discutir justamente estratégias para que isso faça sentido, né, dentro dos nossos países, e como também a gente contextualiza a partir das nossas diversas culturas e dos nossos diversos povos, e especialmente a partir das juventudes, que é um dos temas que a gente tem tentado se aproximar e fortalecer, não só na campanha brasileira, como também na CLAD. Então, foi um evento muito interessante. O Israel participou também, né? A Marcela participou, trazendo a perspectiva da Argentina. O Israel participou, trazendo a CLAD, mas também experiências de Honduras, né? Com os nossos jovens e territorialização dos ODS. Então, foi muito rico também entender e aprender entre países o que estamos fazendo como sociedade civil. Então, foi 2 semanas muito intensas, né? A gente está bastante cansado, mas foram bastante produtivas em termos dos debates. E para concluir, eu queria dizer que, a despeito, né, da sociedade civil estar tão participante, né, desses processos, e a gente, enquanto Brasil, ter voltado bastante ao debate, é muito triste, assim, e até angustiante, de ver que ano após ano, né, já faz uns 4, 5 anos que nós estamos vindo todos os anos, os debates seguem as mesmas discussões, né? Como a agenda está longe de ser cumprida, como existe um gap de financiamento, como estamos em um processo de múltiplas crises globais, e pouco se avança, pouco se tem um compromisso mais firme dos Estados nacionais para mudar essa realidade a nível global, né? Então, é bastante angustiante ouvir todos os anos o mesmo diagnóstico e poucos avanços, e isso precisa muito mais dos nossos esforços, inclusive, para denunciar essa situação, né, de múltiplas crises que a gente vem vivido a nível global, e que se encaminha para um buraco caso a gente não mude essa rota, essa trajetória. Então, penso que os próximos 6 anos vão ser um desafio bastante importante, inclusive para nós, em termos de não só fazer o balanço, mas negociar uma nova agenda que, de fato, mude esses rumos. E aí, como, né, e qual agenda é o que fica a questão. E a gente vai ter que ter um papel importante enquanto sociedade civil, porque os estados estão mais preocupados, muitas vezes, em ficar discutindo se Rússia ou Ucrânia estão certas, do que, de fato, avançar nesses debates de desenvolvimento socioambiental sustentável. Muchas gracias, Andresa, por tus mensajes, sobre todo este último de la importancia de la participación en esta negociación de la siguiente nueva agenda de desarrollo, ¿no? Bienvenidas a las personas que se unieron recientemente. Tenemos compañeras que llegaron de Colombia, de Argentina, de Bolivia. Es un gusto contar con ustedes. Y ahora quisiera dar la bienvenida a Juan Ramón Amaya, que nos va a comentar sobre el reporte eh, de Honduras. Y ahí, Juan Ramón, tienes igual 10 minutos. Yo te voy a hacer así cuando falten 2, para que tengas un poco idea de cuánto tiempo te falta, ¿vale? Entonces, bueno, si tienen dudas, comentarios, les pedimos que los escriban en el chat, y que si quieren hacer una pregunta específica a uno de nuestros expositoras o expositores, que pongan el nombre antes de la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un par de preguntas que han llegado, las vamos a manejar después de la conversación con Juan. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, compañeras de la CLADE y público que nos está siguiendo en esta presentación. Bueno, en primer lugar, desde el Foro Dakar hemos venido haciendo esfuerzos muy significativos en torno a
seguimiento, monitoreo que se está dando al cumplimiento de los ODS. Como país, pues somos un país que de alguna manera hemos firmado estos tratados y pues hay compromisos que se están asumiendo. Lógicamente hay brechas que en la medida que vayamos socializando este informe, vamos a darnos cuenta de que todavía hay cuentas, como dice el informe, que están pendientes, que no están cerradas. Obviamente, tenemos alguna información que es muy relevante específicamente en torno a lo que tiene que ver con la cobertura educativa, específicamente, si hablamos de ese tema. Hay todavía mucha tela que cortar, específicamente. No sé si me mueves la presentación, por favor. Que la siguiente, tal vez. Ahí, correctamente. Hay hallazgos que son muy relevantes en torno a este informe, específicamente con el tema de cobertura educativa. De acuerdo a estos datos que se han tomado específicamente de lo que es el Instituto Nacional de Estadísticas y también datos de la Secretaría de Educación Pública, en la educación básica, estrictamente en el primer y segundo ciclo, apenas hay una cobertura de un 82%. Esto significa que hay todavía un 18% de estudiantes que están fuera del sistema, lo que significa casi 200,000 niños que están fuera del sistema, que no acceden a esa educación básica. Eh, y obviamente esa cobertura se va como ampliando un poco, específicamente en el tercer ciclo, de noveno de séptimo a noveno grado. Ahí es donde está la mayor, digamos, brecha educativa. Allí podríamos hablar de que hay como una especie de un absoluto contraste que visibiliza esa desconexión entre los ciclos 1 y 2 y el ciclo 3. Ahí es donde se amplía la brecha educativa. Específicamente en el año 2000, en el 2022, por ejemplo, la cobertura llegábamos a un 44.7% y en el 2023 a un 45.5%. O sea, porcentualmente hablando es mínimo lo que hemos incrementado en esa cobertura. Sin embargo, en ese tercer ciclo hay una población de más de 300,000 niños que están en una edad de 13 a 15 años que están fuera prácticamente del sistema educativo. Entonces hay mucho trabajo todavía que hacer en ese sentido. Y en cuanto a la población económicamente activa, que ya tiene básicamente una línea en cuanto a lo de formación técnica profesional vocacional, en el año 2019 el porcentaje fue de un 6.88, en el 2020 se fue reduciendo y en 2021 lógicamente pues baja a 5.97. Esta población de estudiantes básicamente ha estado concentrado en actividades económicas relacionadas con comercio y servicios. Y obviamente aquí habla también del nivel educativo de primaria específicamente que han alcanzado de un 51% hasta el 2019 y un 49% en el 2021. No sé si vamos con la siguiente diapositiva. Aquí venimos ya con datos de analfabetismo. A pesar de que el gobierno en la actualidad ha lanzado una campaña nacional sobre un programa de alfabetización específicamente, esas tasas de analfabetismo, las que les voy a mostrar, datan desde lo que es 2019, 2022 y 2023. Si hacemos una comparación del 2019 al 2022, obviamente en el 2023 subió a un porcentaje de un 12.2%. Esto básicamente es en personas mayores de 15 años, ¿verdad? Y se ve reflejado la problemática más en el área rural, ¿verdad? Específicamente, más con personas mayores de edad,
Sin embargo, hay que ser muy claros. El sistema educativo como tal también, aunque tenga estudiantes que asisten al sistema, hay muchos de ellos que también podríamos decirlos que no han logrado las competencias, ¿verdad? Y que al final, cuando ellos desertan del sistema, se convierten o pasan a formar ese grueso de lo que es la población analfabeta. Ahora bien, ese analfabetismo, lógicamente, tiene mucho que ver con una realidad, ¿verdad?, que ya existe en nuestro país, ¿verdad?, y que de alguna manera se refleja más en esas personas mayores, pero también una población de 15 años en adelante. Eh, Sigamos con la siguiente. Ahora bien, este dato es muy importante porque tiene que ver básicamente con lo que es infraestructura y servicios básicos. Eh, en Honduras hay un registro de acuerdo a censos que se han obtenido últimamente, específicamente de unos 22,000 y fracción de centros educativos, pero en el año 2019 y 20 tuvimos dos fenómenos naturales que nos afectaron fuertemente, las tormentas tropicales Zeta y Iota. Eso en algún sentido afectó la infraestructura escolar, tanto centros de prebásica, básica y media. Y pues eso ha derivado en una inversión que en el gobierno actual se ha tenido que ir haciendo. Sin embargo, no se logra hasta la fecha llegar a un número significativo de centros que podrían de alguna manera estar considerados dentro de ese proceso de mejoras. Apenas el reporte del gobierno actual habla de 1,002 centros que han mejorado su infraestructura, que eso significa apenas un 1% de lo que de ese primer año de la nueva gestión. Sin embargo, hay algunos reportes también que dan fe, por ejemplo, de que estrictamente los centros educativos no cuentan con condiciones específicamente en cuanto a acceso a servicios básicos, electricidad y agua. Leyendo algunos informes también así adicionales, se habla que hay unas 10,000 escuelas y colegios que siguen con daños estructurales porque de alguna forma las lluvias que han habido en el país también han agravado la situación y que de alguna manera hay unos 6,495 escuelas que están sin agua y luz hasta la fecha. Eh, entonces, como vemos, es una situación bastante precaria, ¿verdad?, que afecta a los centros educativos y por ende la educación de los niños y las niñas que están en el día a día asistiendo a esos centros. A pesar de que hay cierta voluntad política y acciones que se están realizando, pues estas dificultades están pendientes todavía por superar. Pasamos a la siguiente. Y aquí hay algunas recomendaciones ya inherentes a lo que puede ser el informe específicamente. Se sugiere pues hacer una revisión del modelo económico del país, más allá de lo que plantea aquí la oferta, los problemas están más centrados en lo que significan los desafíos económicos en cuanto a la demanda específicamente que se tiene que cubrir. Considerar esas tasas de cobertura y algunas dificultades que el sistema tiene y que de alguna manera amerita ir haciendo algunos cambios. En el país realmente tenemos clases privilegiadas que ya los conocemos nosotros acá, que de alguna forma no están pagando impuestos, que son sujetos también de muchas exoneraciones fiscales y que al final pues esto afecta, diríamos, en la recepción de impuestos que pudiesen ser destinados también a la educación de nuestro país, pero lamentablemente no se da. El porcentaje del presupuesto que está dirigido a educación se va más en el pago de planillas y apenas un 5% para cubrir otro tipo de necesidades, tanto de infraestructura, mobiliario, material didáctico y otros. Y es muy importante también, como parte de las recomendaciones, el involucramiento de la sociedad civil. Esos procesos de veeduría social nos parecen muy importantes, parte que puede permitir también
hacer un replanteamiento en cuanto al abordaje de las causas que afectan esa demanda que se va teniendo o que estamos teniendo en cuanto al acceso y la calidad de los aprendizajes, de esa oferta educativa que el Estado ofrece a través de la Secretaría de Educación, pero que requiere hacer un replanteamiento en ese sentido, en cuanto a la oferta educativa. Seguimos con la siguiente. 2 minutos, Juan, por favor. Ok. Y luego, como parte de las recomendaciones también, consideramos específicamente que la población económicamente activa pueda tener acceso a tecnología, que haya incentivos económicos también de alguna manera, la difusión y los conocimientos que nos parecen muy importantes. Una diversificación de la oferta es muy interesante para que de alguna manera los jóvenes puedan estar más motivados a continuar algún tipo de carreras, ya sean técnicas o vocacionales. Y la inclusión del enfoque de género también nos parece muy importante a fin de mejorar esa participación y la calidad de vida de las mujeres. Parece que todavía hay otra. Y también para buscar una mejora en la educación para todos y todas, se pretende también o se sugiere en este caso un marco legal para aumentar el financiamiento. Se ha hecho una propuesta, un proyecto de ley al Congreso Nacional de la República en torno al incremento del financiamiento de la educación, que de alguna forma puede ayudar mucho en ese sentido. Mecanismos de apoyo financiero también que nos puedan servir de mucho, pero que esto no vaya a generar algún endeudamiento a nivel de país. El compromiso y la voluntad política, obviamente, de los tomadores de decisión y llegar a un entendimiento de que la educación es un derecho humano, más allá de que lo podamos ver como un compromiso que está plasmado en la Agenda 2030, pero verlo siempre como un compromiso permanente de país. Y en conclusión, pues consideramos como foro de que estos informes sombra que ha venido presentando desde el 2015 hasta el 2023 nos puedan ayudar a continuar en esa labor de dar un seguimiento a estos compromisos de parte del Estado hondureño y más desde el involucramiento que la misma sociedad civil pueda tener en cuanto a incidir en políticas públicas educativas para que la calidad educativa a nivel del país pueda tener una mejora importante. Bueno, concluyo aquí con esto y muchas gracias por el espacio. A ti, Juan Ramón, muchas gracias por tu participación, por contarnos un poco la situación de Honduras. Ahora quiero dar el paso a Laura Gianecchini, que es coordinadora de programas de la CLADE, para que nos des, Laura, el panorama un poco regional de la situación del ODS 4. Bienvenida, adelante. Gracias, Tamara. Un gusto estar con ustedes. Voy a compartir pantalla a ver si... Ay, espera. Un minuto. Mientras comparte pantalla, recordarles que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas en el chat y si se dirigen a alguno de nuestros panelistas específicamente, escriben el nombre antes de la pregunta, ¿vale? Ahora sí estamos. Ahí lo ven. Sí, sí. Ok, Adelante. Bueno, entonces quería compartirles un poco del informe que CLADE recién lanza. Se llama el Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe. El futuro es el presente del pasado, haciendo un llamado para que pensemos en lo que estamos haciendo ahora si queremos llegar a un futuro donde se cumplan con las metas de la Agenda 2030, ¿no? Aquí tenemos el código QR para ustedes si quieren ya acceder al documento. Voy a empezar presentando, de hecho, algunos nuevos datos que no están en nuestro informe porque elaboramos el informe un poquito antes del lanzamiento del último informe de la CEPAL, que trae el último monitoreo de las metas del ODS 4, de hecho de todas las metas de los ODS, pero específicamente del ODS 4 en nuestra región.
donde podemos ver que hay 131 metas que ellos lograron monitorear porque tenían datos disponibles y que ahí la región latinoamericana ya muestra que no alcanzará de todas las metas de los ODS evaluados, solo alcanzará el 30%, 30 metas, ¿no? En el caso del ODS 4 específicamente, tenemos una perspectiva de que lograremos avanzar solo 2 metas. Entonces, la 4.3 de igualdad de género en la educación y la de inclusión, la 4.5. Pero están en retroceso importantes metas, la 4.1 específicamente de primaria y secundaria, que ya estaba como meta en retroceso el año pasado y que ahora aparece como otra meta sumándose a ese retroceso, que es la 4.b de becas. Entonces, si vemos con respecto al año pasado, un retroceso en las metas que están avanzando en un ritmo que no nos permitirá alcanzar. Las metas 4.2 de educación en la primera infancia, 4.6 de resultados en lectura, escritura y aritmética, 4.A de infraestructura escolar y 4.C de formación docente están avanzando, pero a un ritmo insuficiente para que lleguemos a alcanzar los compromisos de la agenda. Y no hay información disponible para 2 metas, la de formación para el trabajo y de educación para el desarrollo sostenible. Entonces, es un poco del cuadro de nuestra región. Pero además, si observamos la situación entre países y dentro de los países, vamos a encontrar una gran disparidad en el avance de las metas. En el caso de Sudamérica y de América Central, tenemos que solamente se cumplirá la meta 4.3, mientras que en estas dos regiones, la 4.b está en retroceso y en América Central la 4.1 se suma a esa 4.b. En el Caribe tendremos que sorprendentemente cumplirán las metas 4.b y 4.c, pero están en retroceso metas muy importantes, la 4.1, 4.2, 4.3 y 4.a. Entonces, como vemos, hay una diferencia si vemos la situación de las subregiones y si vamos a países específicos y a mirar adentro de los países, tenemos mucha disparidad y desigualdad. Un elemento que me parece que es central destacar aún del documento de la CEPAL es el hecho de que hayan destacado a la educación como uno de los elementos importantes para avanzar en el cumplimiento de todos los ODS. Entonces, se reconoce que también hay que avanzar en seguridad alimentaria, acceso a la energía, a la conectividad, al empleo decente, a la protección social y luchar contra el cambio climático, pero la educación también es mencionada como un elemento central para la realización de las demás metas y de los demás derechos, ¿no? En términos más generales, este informe que hicimos es un informe que nos da cuenta después de 4 años del último informe de seguimiento a las metas que hicimos. Entonces, hicimos una comparación un poco de las temáticas que siguen como desafiadoras y otros elementos nuevos del contexto, ¿no? El último informe que habíamos hecho lanzamos en el 2020, entonces recién había empezado la pandemia y ahora podemos percibir que persisten algunos desafíos históricos, ¿no? En nuestra región, entonces las desigualdades en los sistemas educativos permanecen, hay una calidad inadecuada de la educación, malas condiciones laborales y un financiamiento absolutamente insuficiente.
Entonces, estos son elementos que siguen después de 4 años en el contexto de la región. Ahora, hay muchos elementos nuevos que no estaban presentes en el 2020 y aquí es importante subrayarlos porque ellos nos traen algunos desafíos nuevos, pero también algunas oportunidades, ¿no? Entonces, si miramos los últimos 2 años, tenemos que Naciones Unidas hizo una cumbre transformando la educación, que pone sobre la mesa temas que no estaban en la agenda 2030 con tanta centralidad. 2 temas especialmente son el tema de justicia fiscal como elemento importante para el financiamiento y también el tema de educación y digitalización, aunque la mirada ahí podamos tener varias críticas en relación a cómo se ve la tecnología en la educación, pero son temas que no estaban presentes y que ahora están. Eso nos trae, por un lado, la oportunidad de traer para el centro de nuestra agenda estos elementos, por otro también evitar que perdamos de vista la agenda completa de la educación 2030, ¿no? También tenemos la aprobación del marco de Tashkent de educación en primera infancia, de Marrakech, de educación de personas jóvenes y adultas. Tuvimos una conferencia sobre educación superior mundial que fue bastante conservadora, vamos a decir, con mucha presencia del sector privado, y una conferencia regional de educación superior que al contrario fue muy progresista, retomando la centralidad de la educación pública superior gratuita en nuestra región. Entonces, también hay tensiones. Tenemos la COP que empieza a hablar más centralmente del tema de educación para alcanzar la justicia ambiental. Tenemos un pacto de futuro que va a ser aprobado en algunos meses y que, bueno, trae el tema de la agenda de la educación para su discusión, aunque todavía podría estar más central, más fuerte. Vamos a tener también en septiembre la aprobación del Pacto Global Digital, donde también se menciona de manera lateral el tema de educación. Tenemos un crecimiento del movimiento por la justicia fiscal, no solo en ámbito internacional, pero también regional. Entonces, la construcción de una plataforma regional sobre educación, sobre justicia fiscal, donde estamos trabajando mucho para que educación entre como un tema central de la agenda de justicia fiscal. Y tenemos una convención de Naciones Unidas sobre fiscalidad que está en discusión. Entonces, son muchos elementos nuevos del contexto que nos traen posibilidades de acción distinta o fortaleciendo nuestra agenda política. Como temas emergentes vemos algo que ya venía, pero sigue muy fuerte, la ascensión de gobiernos autoritarios y tendencias conservadoras en la región, con impactos en la educación sexual integral, con impactos en cuestiones de políticas de austeridad fiscal, en fin, creo que conocemos bien ese contexto. Tendencias privatizadoras de la educación cada vez más compleja, con ingreso no solo del sector privado con fines de lucro, pero también del sector privado sin fines de lucro, ¿no? La filantropía, las fundaciones, institutos empresariales muy presentes en la discusión de las políticas educativas, el tema del uso de tecnologías digitales en educación, los impactos del cambio climático en la educación y conflictos y múltiples formas de violencia, educación en contextos de emergencia, incluso el tema del narcotráfico cada vez más presente en nuestras escuelas. Entonces ahí hay varios elementos nuevos a trabajar. En términos de sentido y contenido del derecho humano a la educación, consideramos que siguen
persisten algunas apuestas, o sea, elementos del contexto que nos llevan a seguir apostando en una educación transformadora, emancipadora, como venimos trabajando desde el inicio de la fundación de la CLADE, de la Campaña Mundial por la Educación. Tenemos que las oportunidades educativas siguen variando mucho según las condiciones socioeconómicas, étnico-raciales, de género, de edad, de origen y ubicación geográfica. Si la persona tiene algún tipo de discapacidad, situaciones de movilidad humana, todo eso refleja en los índices de acceso, permanencia, en la calidad de la educación que se recibe. Entonces, aquí hay algunos datos que nos preocupan. La educación preprimaria disminuyó, en el primer año de educación preprimaria disminuyó en nuestra región. Hay mucha diferencia entre los que tienen más ingresos y los que tienen menos ingresos en la educación primaria y secundaria. Entonces, si uno tiene, pertenece a las clases de ingresos más altos, tiene el doble de chances de culminar la educación secundaria cuando comparamos con las personas más pobres. Igualmente siguen excluidos de la educación superior los sectores que han sido marginados históricamente, ¿no? Y falta avanzar en la perspectiva intercultural e interseccional en la educación superior, aunque avanzamos en varios países en la adopción de políticas de acción afirmativa, lo que nos parece que es un gran avance. Respecto a EPJA, tenemos que es un tema que sigue invisibilizado en la agenda internacional, sigue muy desfinanciado con 27.5 millones de personas, jóvenes y adultas, en condición de absoluto analfabetismo. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Tamara. Un minutito. Entonces voy a pasar muy rápidamente acá por los temas emergentes. La digitalización no podemos ni considerar que es una solución para todos los problemas de la educación, ni siquiera, pero tampoco que es algo que tengamos que demonizar. Tenemos que tener una reflexión ético-pedagógica permanente respecto al uso de tecnologías en la educación. Eso es una herramienta que está vinculada en un contexto de violación del derecho. Entonces, tenemos que aprovechar estas herramientas, pero de manera crítica, y construir alternativas de uso de tecnologías en la educación para asegurar la soberanía digital y la gobernanza democrática. Tenemos el tema de educación ambiental y cambio climático, que todavía, aunque sea un tema que está muy en la agenda pública, solo el 30% de los países de nuestra región cuenta con un presupuesto público destinado para eso, lo que revela que no es tan prioritario, ¿no?, para nuestros estados. Y este tema de escuelas seguras que ya mencionamos, la entrada de nuevas formas de violencia en nuestros sistemas educativos. Para garantizar la realización de los derechos humanos, seguimos con los mismos desafíos de fortalecer los sistemas públicos, mejorar la condición docente. Tenemos un alto abandono docente en nuestros sistemas educativos, casi con un déficit ya muy significativo en los sistemas. Vemos que el abandono ocurre hasta el 5º año de formación de los nuevos docentes. Entonces, eso también es algo que nos preocupa. La necesidad de trabajar una educación con perspectiva intersectorial, entonces articular políticas de salud, protección social, empleo, protección de la infancia, medio ambiente y otros géneros para garantizar el derecho a la educación.
garantizar la participación de las comunidades educativas en la gestión democrática de la educación y en las políticas educativas, y finalmente mirar con mucho detenimiento el tema del financiamiento. En nuestra región, solo 2 países habían cumplido con el acuerdo regional de asignar un 6% del PIB para la educación y un 14%, bueno, solo es el compromiso, y el promedio de la región es un gasto de 14.2 del presupuesto total para la educación. La asignación de recursos para la educación varía mucho de país a país. Entonces tenemos que Costa Rica, por ejemplo, asigna $5.376 por persona en edad escolar, pero Guatemala 666, casi 10 veces menos. Consideramos que la adopción de sistemas tributarios progresivos que puedan aumentar la base impositiva nacional y, consecuentemente, el financiamiento de los derechos sociales, incluido el derecho a la educación, es fundamental. Sabemos que nuestra región deja de recaudar 500.000 millones de dólares anuales por elusión fiscal y 520.000 millones de dólares anuales por evasión fiscal, lo que corresponde a un 5.6% del PIB de nuestra región. Entonces, eso podría, si pensamos que la meta es un 6% del PIB, que solo 2 países alcanzaron, y que tenemos una evasión y elusión casi del mismo tamaño, es claro que no se asignaría todo ese monto a la educación, pero es considerable pensar cómo asignar al menos una parte prioritaria de estos fondos para la educación. En fin, solo para retomar, deudas históricas con nuevos desafíos, una financiación adecuada que pasa por el tema de la adopción de mecanismos de justicia fiscal, fundamental reglamentar el sector privado en la educación, fomentar el intercambio de experiencias y el escalamiento de ejemplos inspiradores, producir datos nacionales fiables y desagregados. También está en disputa la producción de datos, y eso es algo que podemos profundizar, y sostener los canales de diálogos con la sociedad civil, con las comunidades educativas en ámbito nacional, global y regional. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por esta perspectiva regional que nos trae bastantes desafíos, ¿no? Como sociedad civil en el sector educación, estamos hablando de insistir igual en una nueva agenda, en enfrentar los desafíos históricos que tenemos en el campo de la justicia social en la región. Quisiera ahorita pasar a dar lectura a un comentario que nos llegó para Andresa de Tatiana dos Anjos Matos. Tatiana nos dice, Andresa, que basado en el potencial del Plan Nacional de Educación, el instituto calculó que Brasil alcanzaría el 70% de las metas relacionadas con el ODS 4 en 2024, que son 6 años antes del cumplimiento de la Agenda 2030. Pero las grandes desigualdades que están aún presentes en la educación brasileña parecen indicar lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que eso es una realidad en el país. No sé si quieres dar una reacción a este comentario, Andresa, por favor. Qual instituto? El instituto, creo que es el instituto donde Tatiana trabaja. El Instituto de Investigación debe ser. Es Tatiana dos Anjos Matos. No sé si tú la conoces en el mundo de las ONGs en Brasil. Não, conheço a Tatiana, Tatiana, ela é da nossa rede, mas é que esse dado não corresponde assim ao que a gente tem monitorado, né? A gente tem várias metas que estão estagnadas, outras em retrocesso em relação ao DS4,
né? E em 2024 a gente terminou os 10 anos do Plano Nacional de Educação com 90% das metas do plano é, descumpridas, né? Então, como que o Plano Nacional de Educação, que é mais avançado até que o ODS 4, né, não estando cumprido quase em sua totalidade nesse ano, a gente estaria já cumprindo o ODS 4, que pega boa parte das metas, porque muitas delas são de universalização de acesso, né, qualidade e também financiamento, né? Então, é estranho o dado, na verdade. Eu Ok. acho que ou é um instituto governamental que está usando parâmetros bastante diferentes para entender o que que é cumprimento de metas, ou é um dado de alguma organização que deve ter feito um balanço equivocado. Gracias, Andresa. Tatiana dice que fue un dato como aleatorio y que te agradece por la claridad de tu respuesta. Tenemos otra duda también para Andresa y para los otros, nuestras otras participaciones que nos consultan. En la campaña brasilera, ¿tienen ustedes participación de gremios de docentes? Não entendi. É. Dentro de la Ah, os campaña, grêmios de docentes. sí, los Grêmios de grupos, docentes seriam asociación de associações? profesores, una cosa Ah, así, sim. Não, temos muitos, né? A E gente tem. sindicatos. Ah, sindicatos. sindicato. Sim, não. No comitê diretivo da campanha, nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que é um sindicato nacional, né, que reúne uma série de sindicatos na área da educação. E nos comitês regionais também temos os sindicatos. A maioria da nossa rede é formada ou por profissionais da educação de ensino superior ou de educação básica, inclusive associações de pesquisa. Duas eu já posso citar, uma delas está no diretivo, é a Fineduca, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, que está no comitê diretivo da campanha, fizemos muitas incidências juntos, e mais recentemente, por exemplo, chegou a ABECS, que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que integra enquanto organização, né, nacional a rede da campanha. Mas temos a maioria dos professores que integram a nossa rede são filiados às associações de pesquisa respectivas, né? Então, tem vários que são da ANPAE, que é a Associação de Pesquisa em Administração Escolar, a ANPED, que é a Associação de Pesquisa em pós-graduação, né, em educação, enfim. Então, a gente tem, sim, muitos que são parte da nossa rede, que são desses grupos. Gracias, Andresa. En el caso de Argentina, Marcela, si nos quieres comentar sobre asociaciones de profesores, Sí, sindicatos. sí, en Argentina sí. Tenemos tanto los sindicatos de docentes de escuelas públicas, estatales, de gestión pública estatal, como de gestión pública privada, ¿sí? Están presentes, Gracias. activos, hacemos continuamente actividades, acciones conjuntas, etcétera. Sí, la Gracias, respuesta es gracias, sí. Marcela. En el caso de Honduras, Juan Ramón, no sé si estás por ahí disponible para comentar sobre la participación de gremios docentes en el Foro Dakar o en la participación para los informes voluntarios. Muy bien, sí. Precisamente hay una organización que es miembro del foro, que se llama el Colegio de Pedagogos de Honduras. Es una organización miembro del foro. Incluso ellos han participado en los espacios que nosotros tenemos y obviamente en estas actividades del foro, del informe Sombra, ellos también pues han tenido algún nivel de participación y están informados respecto a los resultados de cada informe que se publica. Entonces siempre cuando se hacen estas publicaciones de los foros, generalmente pues se han hecho en foros públicos. Y ahí pues no solamente asistimos las organizaciones miembros del foro, sino que también se invita a otras organizaciones que de alguna forma también están trabajando o están vinculados al tema educativo
y de alguna manera también a otros actores de sociedad civil y organizaciones del mismo gobierno, específicamente la Secretaría de Educación, Consejo Nacional de Educación. Muchas gracias, Juan Ramón. A la orden. Bueno, tenemos igual comentarios sobre la importancia de la justicia fiscal para la educación, sobre la participación de los gremios de docentes aquí en Ecuador, donde también yo estoy. Para Jorge León, un mensaje, un abrazo, gracias por su comentario. Y quiero ahora invitarle a María Elena Urbano, que viene desde Colombia, para que nos comente un poco con su perspectiva y sus palabras de cierre para este evento en el que hemos compartido los reportes voluntarios. Adelante, María Elena, bienvenida. Estás en mute, María Elena. Si puedes abrir tu micrófono. ¿Listo? Sí, ahí te oímos. Gracias. Bienvenida. Bueno, pero muy buenos días a todos, todas, todos y todes. Un gusto saludarles en este importante espacio promovido por la CLADE. Agradecemos la participación de todas las personas que se conectaron a través de este evento y de las redes sociales de la CLADE. Nuestro reconocimiento a Marcela Brown, de la campaña argentina por el derecho a la educación, a Andrés Apellanda, de la campaña brasileña por el derecho a la educación, a Juan Ramón Amaya, del Foro Dakar Honduras, y a Laura Giannichini, de la CLADE, por participarnos en los aspectos relevantes de los informes nacionales y regional en torno al ODS 4, Agenda 2030. De manera general, tanto los informes nacionales como lo acabamos de observar en profundidad en los informes que nos presentaron, nos muestran las grandes brechas y los pendientes para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. El informe regional y global son concluyentes. Los ODS de la Agenda 2030 presentados este año en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas no se conseguirán en la fecha prevista. El informe global anual de los ODS en 2024 subrayó que casi la mitad de los 17 objetivos muestran un progreso mínimo o moderado, mientras que más de un tercio de estos están estancados o en retroceso desde que fueron adoptados por los Estados miembros de la ONU en 2015 para traer paz y prosperidad a las personas y al planeta. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el informe muestra que el mundo está obteniendo una calificación reprobatoria. En América Latina y el Caribe, de acuerdo con la mirada regional de CLADE con base en CEPAL, nos muestra que de las 131 metas de los ODS evaluados, los estados de la región alcanzarán solo 30, es decir, el 22.9%. Y como lo expuso Laura respecto al ODS 4, solo se alcanzarán las metas de género e inclusión. Los desafíos son enormes para acelerar el cumplimiento de los ODS, para garantizar la educación a lo largo de la vida, desde la primera infancia hasta que ya no estemos más acá en el planeta. Justicia fiscal con políticas tributarias progresivas y financiación sostenible para la educación. Tecnologías aplicadas con perspectiva de derecho en todos los ámbitos educativos. La garantía del derecho a la educación en los términos de las 4A: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. De ahí la necesidad de revisar los contenidos para la educación que necesitamos para el mundo que queremos. Políticas y proyectos interseccionales e interculturales. Si bien el panorama es desafiante,
El contexto nos presenta oportunidades de incidencia política como movimiento regional, parte del movimiento global de la campaña mundial por la educación. El derecho humano a la educación, por ser habilitador de otros derechos, es fundamental para el logro de los ODS. No se consiguen sociedades prósperas, pacíficas y un planeta sano sin educación. Esto también nos invita a generar sinergias y alianzas para ampliar el ámbito de incidencia con organizaciones sociales y otros movimientos de sociedad civil que reivindiquen en general los derechos humanos. La necesidad de construir nuevas narrativas y paradigmas, un lenguaje común en la diversidad que permita confrontar discursos colonialistas, patriarcales, discursos antiderechos. Se han abierto múltiples escenarios de incidencia donde debemos participar, disputar estos espacios a grupos de poder que se han ido apropiando de la gobernanza de los recursos públicos que se deben orientar a garantizar primordialmente el cumplimiento de las metas establecidas en los ODS y la Agenda 2030. A estos espacios y en estos espacios debemos llevar las voces de los pueblos desde los territorios e instar a que se incluyan las necesidades educativas en todas las políticas locales, nacionales, regionales y globales, y que los gobiernos se comprometan a garantizar los recursos, así como a la rendición de cuentas del cumplimiento de estos compromisos. Somos un gran movimiento por la educación. Estamos creciendo. Se están escuchando nuestras voces y demandas en un contexto marcado por múltiples problemáticas y violencias que han producido sociedades profundamente desiguales, pero que esto nos obliga a contribuir en su transformación. Gracias a todos y todas por estar con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias a ti, María Elena, por tu reflexión y por las palabras desafiantes que nos compartes aquí al grupo que estamos presentes oyendo y compartiendo estos conocimientos. Quisiéramos pedirles ahora a todos, todas, que abran sus cámaras para saludarnos, para vernos, para tomarnos una fotito. Ahí está Nile abriendo, Sandra, Javier, y así se abren. Es una alegría muy grande ver tanta gente en un evento de este tipo. En un ratito más ahí, Thais, para que tú vayas viendo. A mí se me siguen abriendo pantallas, Sí, entonces solo unos minutitos para que todos abran y buenísimo. solo un minuto, porque son muchas personas. Nos toca hacer como varias tomas, ¿no? Sí, porque en una pantalla, son 3 pantallas, entonces un minuto. Sí, Muchas Bueno, gracias por gracias. tu participación, más un minuto. Sí. Nuevamente, por la educación en América Latina, una sonrisa. Muchas gracias. Un beso a todas y todos y seguiremos en lucha. Chao. Muchas Gracias. gracias. Feliz día, Un abrazo. gusto. Gracias a todas, a Chao, todos. profe Paulino. Gracias.